Mi nombre es María Araceli Rubio y mis problemas que yo tuve antes fue desde que muy niña yo vi como mis padres, ellos peleaban, como mi padre golpeaba a mi madre y eso, y que mi madre ya se dejaba, ya no se defendía, entonces eso fue creando en mí esa actitud de no dejarme, esa actitud de ser rebelde y agresiva. Entonces, de ver cómo mi madre sufría, yo fui creciendo con la idea de que a mí eso no me iba a suceder. Entonces, cuando yo me casé, cuando fui una muchacha y me casé, entonces eso afectó mucho en mi hogar porque mi esposo tomaba hasta el momento de que yo me fui llenando de muchos celos. Los celos era un tormento de 24 horas, no confiaba nada en mi esposo, no dormía, hasta tenía pesadillas. Era una cosa que me deprimía mucho, sentía vacía, me sentía bien desvalorizada. Y también a mis hijas yo pues las cuidaba, pero a la misma vez por tener un trabajo que yo me dedicaba mucho al trabajo y daba mucho de mi tiempo, pero era por lo mismo, porque yo no quería estar en mi casa. Sentía que mi esposo no me amaba, que él no le importaba, descuidaba a mis hijas por esa misma situación. Una de mis hijas, ella a la edad de 13 años empezó a involucrarse en drogas y en pandillas, y eso causó a mí una persona que a mí me entró miedo de ver a ella cómo estaba. Tenía mucho miedo cuando ella me empezaba a gritar, a ofender. Yo me sentía como impotente, no sabía qué hacer. El peor momento de mi vida fue cuando una de mis niñas, a la edad de 18 años, ella me habló, me dijo que ella había sido abusada desde niña, y eso a mí me entró mucho coraje, mucho odio, un odio con la persona que había abusado de mi hija. Tanto como me dio odio, también me dio mucha depresión porque me culpaba a mí misma de lo que le había pasado a ella. Empezaba a acusarme a mí misma de no haberla cuidado, de haberla dejado sola, de que yo era la responsable. Mi amiga, ella me invitó, ella miró en mí que yo estaba pasando por muchos problemas, tanto en mi matrimonio como con mis hijas. Escuché de la campaña y se estaba hablando de que en esta campaña podíamos pedir lo que nosotros quisiéramos, porque Dios iba a transformar toda nuestra vida, no solo una parte de nuestra vida, sino toda. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en ese momento, porque sí era una locura pensar que yo podía sacrificar cuando no tenía condiciones, yo no tenía trabajo. Y era un momento muy duro, no trabajaba y mi esposo con su disability, muy poquito. Entonces, pero creí, después de que yo entregué mi sacrificio, una solución llegó, que eso le ayudó a él, cuando la sanación llegó, porque cuando él empezó a comer, sus alimentos se los detuvo, agarró fuerzas. Y él recibió fuerzas y poco a poco fue recibiendo su salud. Él ahora su salud está muy restaurada. Mi vida ahora está, toda mi familia estamos alegres, mi hija ya no está en las drogas, mi esposo, él está restaurado en su salud. Estamos prosperando porque tenemos un negocio y yo tengo el Espíritu Santo y yo tengo mucha alegría, mucho gusto, mucho placer. Gracias a Dios.